Buenas tardes. Hemos decidido montar algunas charlas filosóficas para poder pensar cuáles son los conceptos fundamentales que podemos encontrar detrás de algunos problemas sociales fundamentales por los cuales está pasando hoy mismo el Ecuador. Hoy hemos decidido tratar el tema del aborto, pero tratarlo no desde un punto de vista político, sino más bien desde un punto de vista filosófico conceptual. Por lo que no vamos a decirles lo que ustedes deberían pensar, ni si deben estar a favor o en contra, sino más bien intentar revelarles qué es lo que se está jugando fundamentalmente detrás del problema del aborto. Y para comenzar, quisiera aclarar que, a diferencia de lo que piensa mucha gente, filosóficamente, el problema del aborto no es el problema de la vida. No tiene absolutamente nada que ver con el problema conceptual de la vida, de cuándo comienza la vida. Por una razón muy simple. En realidad, todos matamos vidas. Cualquier persona que está comiendo carne asume que mata vidas. Pero incluso por el simple hecho de estar aquí mismo respirando, pues estoy matando varios organismos microscópicos. Y de hecho, ser un asesino no es atentar contra la vida. Por lo que todos asumimos generalmente que matamos vidas. El problema fundamental del aborto comienza a ponerse interesante cuando nos damos cuenta que filosóficamente es el problema de la persona. Porque ser un asesino no es atentar contra la vida, sino es atentar contra la vida de una persona. Por lo que el problema fundamental que nos permite pensar el aborto es quién decide a partir de cuándo existe una persona. Porque cualquier entidad biológica que sea una persona, pues naturalmente ya tiene los derechos humanos y por lo tanto es absolutamente intocable. En cambio, mientras no sea una persona, pues podemos normalmente, medicalmente, intervenir sobre ella sin que plantee ningún problema legal ni ningún problema ético fundamental. Para poder pensar cómo comienza la persona, es en realidad un problema filosófico tremendo. Porque primero deberíamos aclarar si alguien es capaz de decirnos objetivamente a partir de cuándo existe la persona. O si más bien deberíamos asumir, tal como se hace hoy de hecho, que cada cultura decide, por razones no tan bien fundamentadas, a partir de cuándo existe la persona. De hecho, notarán, por ejemplo, que en el Ecuador se ha decidido que es a partir de la concepción que ya existe la persona. Pero la concepción no es un término biológico. Y deberíamos pedir, pero a ver, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de que el semen toca el óvulo? ¿A partir de que el semen penetra un poquito en el óvulo? ¿A partir de que el semen haya entrado completamente en el óvulo? ¿Y por qué en un momento mejor que en otro? ¿Cómo se podría justificar eso? En Francia se ha decidido que la persona existe a partir de las 12 semanas. Bueno, ¿y por qué 12 y no 11? ¿O por qué 12 y no 14 semanas? De hecho, en Holanda se ha decidido que son más bien 16 semanas. Y ahí se plantea entonces otro problema filosófico muy importante. ¿Somos capaces nosotros realmente de describir a las cosas tal como existen en el mundo? Es decir, ¿alguien es capaz de decirnos a partir de X semanas o a partir de este mismo segundo podemos todos ponernos de acuerdo para decir que existe la persona? ¿O debemos ir de manera necesaria hacia una posición mucho más nominalista de la filosofía, que consistiría en decir que es el lenguaje que crea las realidades ontológicas, por lo que en realidad nadie sabe o nadie puede decirnos a partir de tal momento existe la persona,
sino cada cultura decide que por razones políticas, por razones religiosas, por razones sociológicas, pues cada cultura decide qué es lo que es para ella una persona. De hecho, hay un dato interesante. Hay un grupo budista que una vez me explicó que para ellos existe la persona antes de que se haya dado la relación sexual. Es decir, incluso antes de la concepción ya existe la persona. Y una amiga budista mía me comentaba que para ella basta que dos personas tengan el mismo deseo de tener un niño para que ya se ponga en marcha el sistema de selección cósmico o selección cósmica del alma que se va eventualmente a reencarnar para que ya exista la persona. Por lo que hasta podríamos pensar que pueda existir la persona antes de la concepción. Por lo que ahí bien vemos en el aborto el debate filosófico entre realismo y nominalismo. Las palabras solo tienen como objetivo el describir el mundo tal como es, pero entonces, ¿quién sabe cómo es el mundo objetivamente? O las palabras más bien deben crear realidades y por lo tanto debemos aceptar que cada cultura pueda decidir a partir de cuándo para ella existe la persona, puesto que cada cultura tiene su propia definición de la persona. Pero entonces, Estefan, muchas personas dicen que al final, si bien el feto no es es una persona potencial. Bien es verdad que podríamos pensar que el feto es una persona potencial. Esas categorías son viejas categorías filosóficas que vienen directamente de Aristóteles, que suele oponer las cosas que existen en potencia y las cosas que existen en acto, es decir, las cosas ya plenamente realizadas y al contrario, las cosas que están todavía por realizarse. Bien entiendo esta posición según la cual debemos tener cuidado con las entidades biológicas que serían personas en potencia, pero no estoy seguro que sea oportuno aplicar el derecho a entidades en potencia, por una razón muy simple. Tanto tú como yo, ahora mismo, somos cadáveres en potencia. De hecho, la única cosa de la cual estamos más o menos seguros es que algún día moriremos, por lo que somos cadáveres en potencia. Pero no porque somos cadáveres en potencia, le da a alguien el derecho de ya tratarnos tal como si fuéramos cadáveres. De la misma manera, sabemos que en la sociedad existe por todas partes criminales en potencia, pero no por eso podemos darnos ya el derecho de considerarles criminales. Creo que nadie aceptaría que podamos arrestar a personas por ser criminales en potencia, por lo que no es obvio que el derecho se deba aplicar a la potencia. Entonces, como ven, hay dos problemas filosóficos que deben necesariamente resolver cualquier persona que toma una posición sobre esta dificultad. Primero, debe decidir qué es para él una persona y debe decidir si es un problema realista o si es un problema nominalista. Es decir, si realmente piensa que es capaz de decirnos a partir de cuándo existe la persona en el mundo, o si al contrario asume que necesitamos esos conceptos por razones prácticas, por razones políticas, pero que en realidad no es obvio que la posición budista, según la cual la persona existe incluso antes del acto sexual, es más oportuna de la posición holandesa, según la cual existe después de la semana 16. Y la segunda dificultad que debe tomar es una posición jurídica. Debe decidir si está de acuerdo o no que apliquemos leyes a seres en potencia, a seres potenciales. O si piensa, tal como lo haría por ejemplo Spinoza, que más bien
el derecho solo se puede aplicar a actualidades, por lo que no nos interesa saber si alguien es una persona en potencia, de la misma manera que no nos interesa saber si alguien es un criminal potencial. Lo que sí nos interesa es saber si es una persona o saber si es un criminal.